Y una palma, por favor. Y en breves minutos estará llegando nuestro líder, el mayor Antauro. Compatriotas, por favor, un poquito de calma nomás. Muchas gracias. Ya está en vivo, ¿eh? Ya está en vivo. Parece que... ¿Ya está transmitiendo todavía? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Digamos un poco para Yo ahorita también he venido de Alfonso Garde por todo. Bueno, compatriotas, vamos a empezar a dar inicio el día de hoy a las clases, por favor. El mayor está llegando en unos instantes ya, pero bueno, ya estamos ya con la hora ya, así que le voy a dar acá pues el micrófono acá al compatriota. Gracias, compatriota. Listo, compatriota, ya llegó nuestro líder ya, por favor, a ver, de pie. Palmas, compatriota, palmas, por favor. Tomen asiento, compatriotas. Acá les dejo con el invitado el día de hoy. Mayor, muy buenas noches, mayor. Bueno, compatriotas, buenas noches. Hoy día toca, como se llama, la conferencia de todos los viernes. Y yo siempre asisto a las conferencias de los viernes, porque sabemos la calidad de nuestros invitados y es una manera de que nuestro partido avance. Saben que la compatriota Pilar está en Cusco, está en un viaje partidario, pero también de título particular. Este lunes, 3 de octubre, se cumple un aniversario más, se conmemora de la revolución del general Juan Velasco Alvarado. Entonces va a haber una actividad, perdón, el martes es 3 de octubre, ¿sí o no? Martes. Entonces va a haber una actividad del partido y vamos a dar una conferencia acá en Quilca, yo la voy a dar con respecto al significado del 3 de octubre, del significado del general Juan Velasco Alvarado. Y se va a hacer también una actividad, una romería en su tumba. Entonces ya estamos avisados, compatriotas, el martes 3 de octubre se va a dar las pautas mínimas en nuestro WhatsApp del partido. Bueno, compatriotas, sin más, les cedo la palabra a nuestro invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Antauro. Y bueno, gracias a todos ustedes, compañeros y compañeras, hermanos, hermanas, compatriotas, por permitirme estar aquí el día de hoy para contribuir a la escuela política del partido de ustedes, el partido Antauro.
bueno, la invitación la recibimos a través de la compañera Pilar Rocas, una compañera que conocemos hace mucho tiempo ya, conocemos también la importante labor que ella ha hecho en el campo de la cultura, el arte, el cine, la literatura y la historia, ¿no? También a partir de la investigación histórica. Y ella nos solicitó que estuviéramos también apoyando aquí con un tema tan importante el día de hoy, que es el tema de los modelos económicos en el Perú. Bueno, primero me presento. Yo soy Gabriel Cabrera, soy sociólogo, docente universitario y músico. Me desenvuelvo con la docencia universitaria en el campo de las ciencias sociales y el campo de la música. Y nosotros, además, para presentarnos, tal como debe ser, nosotros pertenecemos también a una organización política hace una cantidad de años, que es Izquierda Socialista. Nos definimos como socialistas, tenemos que además decirlo, no tenemos problema en decirlo, creo que justamente la idea es ser transparentes desde el principio, ¿no? Y además eso también conversamos con la compañera Pilar en cuanto a la necesidad de siempre presentarnos de la mejor manera. Entonces hemos venido aquí a dar nuestro punto de vista desde nuestra concepción, desde nuestra visión de la realidad nacional e internacional, nuestra visión de la historia. Creemos que es importante escuchar todas las visiones, todas las propuestas que se pueden hacer, todos los análisis que se pueden hacer desde diferentes puntos de vista de la problemática de nuestro país tan sufrido, pero con tantas posibilidades, tantas esperanzas, ¿no es cierto? En un momento en el que estamos actualmente, que es un momento álgido, ¿verdad? En esta dictadura, como nosotros la caracterizamos, con un gobierno usurpador, genocida, ¿verdad? Un gobierno que ha llegado de manera ilegal al poder y, por supuesto, también de manera ilegítima, como lo demuestran las encuestas que inclusive la misma derecha elabora, ¿no es cierto? En ese sentido, nosotros creemos de que la idea es hacer justamente también una unidad con los diferentes sectores del pueblo, ¿no? Más allá de las diferencias, de los matices, para luchar contra un adversario común y por un futuro común que todos queremos, ¿no es cierto? Que es el desarrollo de nuestra patria de manera soberana, de manera libre, con justicia social, con equidad, como lo han querido muchos de nuestros antepasados que han dado su vida y su esfuerzo por un país pero mejor. Y ciertamente también, ya que estamos cerca del 3 de octubre y del 9 de octubre, lo que también soñó, por lo que también luchó el general Juan Velasco Alvarado, ¿no es cierto? El Chino Velasco, a que nosotros también reivindicamos, ¿no? Entonces es un motivo, vaya a él también nuestro homenaje, y también a todas las víctimas que hemos tenido en nuestro país en los últimos meses, ¿no? Creo que nunca está de más recordar y en honor a ellos seguir luchando también desde el campo de la cultura, del campo de la teoría, del debate, de la formación, de la educación. Muy bien, entonces nosotros hemos sido convocados para hablar de los modelos económicos del Perú, ¿no es cierto? Sabemos que la economía es un tema fundamental para todo pueblo, para toda comunidad, y creemos inclusive que desde la economía parte todo. Es una manera la manera para entender a veces mucho más claramente los problemas políticos, sociales que tenemos en un lugar determinado y ciertamente también en el Perú. Ustedes saben que el Perú es un país con una historia muy antigua, ¿no es cierto? Somos una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Probablemente las primeras ciudades que se construyeron en esta parte del mundo fueron aproximadamente en los años 3000 y pico antes de Cristo. O sea, hace más de 5000 años, ¿no? Porque son 3000 antes de Cristo más los 2000 años y pico que tenemos de la llamada era cristiana. Entonces tenemos una rica historia, ¿no es cierto? Y la mayor parte de esa historia, ¿no es cierto? Desde la primera llegada, inclusive de los primeros peruanos y peruanas, por decirlo así, si cabe usar el término, la gran parte de esa historia la hemos vivido como un país con un desarrollo autónomo, ¿no? Son miles de años cuya última expresión, solamente la última expresión, fue el incanato, el Tahuantinsuyo. Aproximadamente unos 100 y pico de años como un gran estado, ¿no? Porque antes era un estado regional. 100 y pico de años que condensaron, que sintetizaron miles de años de historia, ¿sí?
donde hubo justamente, como decimos, un desarrollo autónomo que implicó que el poblador de esta parte del mundo, los hombres y las mujeres, tuvieron que valerse por sí mismos, no solo para sobrevivir, sino para construir una gran civilización, ¿no es cierto? La civilización prehispánica del Perú, como se le llama, con todas las culturas que conocemos, inclusive desde el colegio, aunque a veces también en el colegio se tergiversa un poco lo que ha ocurrido realmente, ¿no es cierto? Entonces, esa historia larga es lo que también debemos estudiar de manera concienzuda. Seguramente ustedes ya lo han hecho en una oportunidad, lo van a hacer. Yo voy a simplemente aquí a hablar de la parte más económica, pero sobre todo quiero concentrarme en lo que vino después y sobre todo en lo que ha pasado en las últimas décadas en el Perú, los últimos 100 años, por decirlo así. Sabemos de que esa civilización construida de manera autónoma, porque tuvo que desarrollarse con sus propias fuerzas y no se produjo aquí ninguna invasión de ninguna civilización externa. Hubo contacto, ¿no?, con los pueblos de Mesoamérica, de la parte de México, Guatemala, contactos esporádicos. Al parecer, el Inca Túpac Yupanqui llegó a entablar contacto con algunos de los pobladores de esa zona, que también había sido una civilización muy antigua, pero había sido un contacto que no había sido determinante para el desarrollo del Perú o de los Andes centrales, ¿no? Entonces hemos sido una zona del mundo que está teniendo que desarrollarse de manera totalmente autónoma, inclusive a diferencia de lo que ocurrió en otras civilizaciones antiguas, como por ejemplo Mesopotamia, como por ejemplo Egipto, incluso la China y la India, que si bien es cierto, también fueron muy antiguas y tuvieron un gran mérito de desarrollo autónomo, pero tuvieron de alguna manera mayor contacto con otros pueblos, de los cuales se prestaron muchos de los descubrimientos, avances tecnológicos, formas de organizarse. Aquí fue una cosa mucho más aislada, por decirlo de una manera, ¿verdad? Entonces eso es un mérito. Ahora, la pregunta es, ¿y en esa época cómo era la economía? ¿Cómo era la economía de esos pueblos prehispánicos que tuvieron miles de años de evolución, de desarrollo? Y eso nos lleva a preguntarnos, inclusive ya hablando del tema, y bueno, ¿y qué modelo de desarrollo, qué modelo económico se implantó en el Perú en ese tiempo? Eso es importante, porque no solamente para poder hacer un balance de la historia, sino también para darnos cuenta de que muchas de las cosas que se organizaron en esas épocas, esos miles de años, todavía de alguna manera continúan como formas de organización en algunas partes del Perú. Por ejemplo, las comunidades campesinas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue ese desarrollo de esos pueblos durante miles de años? Sabemos que inicialmente los pueblos eran nómadas, ¿no? Cazaban y recolectaban frutos, verduras, pescaban algunos de ellos y no tenían una relación productiva con la naturaleza, sino que extraían solamente de ella los recursos hasta que se agotaban en un lugar y tenían que trasladarse a otro lugar para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Pero en ese camino se van dando cuenta de muchas cosas, como por ejemplo se puede rotar, ¿no es cierto?, el viaje entre diferentes territorios. Cuando un territorio ya se ha recuperado, uno puede regresar ahí, empiezan a desarrollarse civilizaciones un poquito menos nómadas, ¿no? Y empiezan luego ya a producirse la gran revolución agrícola, y el Perú fue uno de los lugares donde más antiguamente se desarrolló, ¿verdad? Que fue las primeras señales de agricultura en el Perú datan de unos 6.000 años antes de Cristo aproximadamente, o más, 8.000. La domesticación de plantas como los payares, los frijoles, la calabaza, y luego ya vendría la domesticación del maíz y la papa, ¿no? Entonces se da una organización productiva. El hombre y la mujer peruanos ya no extraen los recursos solamente del ambiente, sino que ya saben cómo reproducirlos, cómo criarlos, ¿no es cierto? Cómo crear inclusive nuevas formas ambientales para poder subsistir, y eso implicó además generar un importante excedente de producción. Ya no se producía solamente con la justa para vivir o para comer, sino que saldrían excedentes. Pero a diferencia de lo que ocurrió en Europa y el Viejo Mundo, que cuando se crearon excedentes allá, eso se convirtió en la posibilidad de que algunos pocos, ¿no es cierto?, acapararan la riqueza y se creara la propiedad privada. Aquí en América y en el Perú no ocurrió eso. Aquí en América y en el Perú las comunidades se enriquecen y empiezan a surgir estados, pero los estados no privatizaban los bienes, sino que simplemente exigían tributos
de las comunidades y dejaban que las comunidades siguieran en sus formas de producción y apropiación colectiva. Esa fue la gran diferencia que hubo en el desarrollo americano, sobre todo andino, y el desarrollo del viejo mundo, donde rápidamente aparece la propiedad privada. Una de las primeras formas de propiedad privada fue la esclavitud, ¿no? O sea, que las personas se convirtieron en propiedad unos de otras con la guerra y luego también se apropian de los territorios, las tierras para cultivar y otras cosas. Entonces, fíjense lo interesante de nuestro desarrollo. Entonces, básicamente en el Perú, durante miles de años, con diferentes formas, se estableció un modelo económico que se basaba en una serie de comunidades que producían y distribuían colectivamente entre sus miembros, ¿no es cierto? Y estados que exigían tributos de esa producción de esas comunidades. Saben que hubieron diferentes culturas, ¿no es cierto?, en el Perú que se sucedieron, ¿verdad? Chavín, luego vienen Moche, Nazca, Ichma, Pucará, luego viene Tiahuanacu y luego viene el Imperio Huari, ¿no es cierto?, entre el siglo 7 y 11 después de Cristo. Luego vienen otros estados como Chimú, como Chancay, los Chachapoyas, los Caxamarcas, etc. Y luego todo eso dio como resultado que se concentraran o se centralizaran de un vasto territorio toda la organización en un estado poderoso que era el estado inca, ¿no? Eso sucedió a mediados del siglo XV más o menos. Pero todas esas formas, esas culturas, se basaban más o menos en lo mismo. Una base social donde se producía de manera colectiva y se distribuía de manera colectiva, y la producción era tanta que había un Estado que podía exigir una parte de esa producción. Y además, si revisamos la historia del Estado Inca, el Estado Inca no solamente pedía parte de la producción como tributo, sino también tenía que retribuir a esas comunidades, ¿no es cierto?, de alguna manera, otorgándole, por ejemplo, servicios, lo que ahora nosotros llamaríamos servicios sociales, ¿verdad? Caminos, depósitos, lugares para poder reposar o para poder alimentarse, abonos, ¿verdad? Ejército que finalmente cuidaba también a esas comunidades, y algunos bienes simbólicos que eran importantes también, porque recordemos que en esa época había una creencia, una religión pues que se basaba en creer en las divinidades de la naturaleza y del mundo, y había que tener una relación también con esas divinidades. Ahí viene la parte ya ideológica, digamos, ¿no es cierto? O sea, la naturaleza, los aspectos de la naturaleza no son meros objetos inanimados o inferiores. Así no lo concebían los antiguos peruanos. Los antiguos peruanos concebían de que la tierra y todos sus elementos, el agua, la chacra, las plantas, los animales, la lluvia, el fuego, eran seres que tenían una conciencia y que demandaban también una reciprocidad. Así como ellos nos otorgaban a nosotros los recursos para poder vivir, teníamos que devolverles a través de rituales, a través de ofrendas y sobre todo respetando el equilibrio del medio ambiente. Ese fue básicamente, a grosso modo, el modelo en el cual se dio el desarrollo económico peruano durante miles de años y sobre todo en la época del Tahuantinsuyo, ¿no? Cuando ya se logra un perfeccionamiento del aparato administrativo impresionante, ¿no? A través además de esta contabilidad muy efectiva que se hacía con el quipu o quepu, que inclusive también ya se sabe que probablemente era una forma de escritura. O sea, el registro no solamente era numérico, sino también era un registro de ideas a través de fonemas, ¿no? de palabras, de símbolos que indicaban ideas, y todo eso contribuyó a un aparato administrativo muy eficiente que además se expandió muy rápidamente. En un lapso de 100 años, el Tahuantinsuyo llegó hasta la parte sur occidental de Colombia, ocupaba toda la sierra y la costa de Ecuador, toda la sierra y la costa peruana, la ceja de selva también, ¿no es cierto? Ocupaba gran parte de Bolivia, hasta el centro de Chile llegaba y ocupaba la parte noroccidental de Argentina, ¿no es cierto? Ha sido el estado más grande que ha tenido la América precolombina, más aún que la federación que hicieron los mexicas o aztecas en Centroamérica. Entonces, eso se consiguió muy rápidamente, obviamente a través también de conquistas militares, pero a través también de reproducir ese modelo, ¿no es cierto? La comunidad produce para sobrevivir, para vivir de manera, digamos, digna,
pero una parte de la producción tiene que ir primero al curaca local y también luego al Estado Inca. A cambio, el Estado Inca protege a la comunidad, protege al curaca y le entrega servicios sociales, ¿no es cierto? Ese modelo, queridos hermanos y hermanas, fue una cosa tan inédita que cuando los españoles llegaron al Perú, ¿no es cierto?, los cronistas que se dedicaron a un poco a registrar, pues, ¿no?, lo que veían aquí, bueno, llegaron en realidad primero a conquistar, ¿no?, a someternos a través de la espada y la cruz, pero necesitaban también conocer lo que pasaba en esta parte del mundo y en el Perú. Entonces, algunos de esos que llegaron se dedicaron a registrar lo que se veía aquí y también preguntaron a los pobladores de ese momento cómo había sido antes, ¿no?, cómo era y cómo había sido antes. Entonces, de esos testimonios tenemos muchas de las cosas que hemos concluido ahora, ¿no es cierto? Entonces, los cronistas estaban impresionados de la capacidad productiva que había en el territorio peruano, que además una economía basada básicamente en la agricultura y la ganadería. Esa era la base productiva, ¿verdad? Las demás actividades como la actividad minera, la actividad artesanal o pesquera eran subsidiarias o eran, digamos, derivadas de la agricultura, ¿verdad? Pero la agricultura era la base de la sociedad en el Tahuantinsuyo. Y les sorprendió que no se encontró aquí pobreza. No se encontró la pobreza que había ciertamente en España en ese momento. Gente miserable, gente muriéndose de hambre. No solamente en España, en toda Europa, ¿verdad? Entonces, esa impresión que fue registrada llevó inclusive a muchos a plantear que el territorio americano y peruano eran como el territorio de la utopía, ¿no? El territorio como el paraíso perdido. Inclusive se escribieron novelas al respecto. Hay una novela que se llama Utopía, que se publicó en el siglo XVI por el inglés Tomás Moro, y él se basó en los testimonios de los cronistas españoles en América y en el Perú. Eso es importante, queridos compatriotas, hermanos y hermanas. Eso es un motivo en primer lugar de orgullo y también de reflexión. Miren en lo que hemos terminado el día de hoy, ¿no? Nos lleva a reflexionar. Muy bien, ¿qué pasa después con la invasión española y el sometimiento a la corona española, al reino de Castilla? Sabemos pues que nos convertimos en un país dependiente. Entramos ciertamente al sistema mundial que se estaba creando en ese momento, pero entramos de manera subordinada. Subordinada no solamente de manera económica, sino de manera política. Éramos una colonia, éramos un territorio dependiente y de segunda clase del Reino de España, que en ese momento estaba en su momento de mayor apogeo. Era el Imperio Español, ¿no?, de Carlos V y Felipe II, y se decía que era el imperio más grande de la historia, donde nunca se ponía el sol, porque tenía territorios en todas las partes del mundo de este a oeste, ¿no? Y entonces ustedes saben que como el sol avanza de este a oeste, cuando en un lugar del Imperio Español estaba oscureciendo, en el otro estaba amaneciendo, ¿no? Ese poderío español se perdió rápidamente. En el siglo siguiente, el siglo XVII, ya habían otras potencias europeas que habían desplazado al Imperio Español, pero nosotros seguimos siendo colonia de ellos durante 300 años casi, ¿no es cierto? Y se impone un modelo económico aquí de dependencia. Todas las actividades económicas que se realizaban en el Perú estaban en función de los intereses no del territorio nacional ni de su gente, sino de los intereses de la metrópoli española. Por ejemplo, la primera actividad económica se volvió la minería. Antes había sido la agricultura, ¿no es cierto? Pero la agricultura en la época colonial era una actividad subsidiaria, ¿no es cierto?, que servía para abastecer a la población que estaba aquí, sobre todo a los que administraban la riqueza que se tenía que ir para España. O sea, servía para alimentar sobre todo a los funcionarios coloniales, ¿no?, y a la gente que tenía que trabajar, por supuesto, además gente a trabajar en situaciones paupérrimas a través de la mita, que era el trabajo forzado. Entonces, la principal actividad económica se vuelve la minería, y en función de que España consiguiera y acumulara la mayor cantidad de metales preciosos en el menor tiempo posible, porque en ese momento el capitalismo estaba empezando a desarrollarse en Europa y se decía de que la nación más poderosa era la que tenía más oro y más plata bajo el colchón, como se podría decir, ¿no? Entonces se da una carrera de las potencias europeas por disputarse el territorio americano, y España había tenido la mayor parte, había sacado la mayor tajada durante un buen tiempo. Entonces, todo lo que se hacía en el Perú está en función de la mina para poder sacar oro, plata y otros metales que se pudieran llevar a España y enriquecer al reino de España.
Entonces, nuestra economía estaba en función de los intereses extranjeros y eso obviamente no generaba un desarrollo orgánico del territorio peruano, ¿no es cierto? Sino todo estaba supeditado a otro país, ¿verdad? Eso está claro. En la época colonial hubieron diferentes etapas, ¿no? Hubo una etapa de apogeo de la recolección de oro, plata, luego hubo una crisis en el siglo XVII, en el siglo XVIII la competencia de los países europeos contra España fue cada vez mayor, tanto es así que España, que tenía un monopolio del comercio con la colonia, se vio obligada en una guerra contra Inglaterra a abrir en parte sus colonias para que puedan comerciar con otros países. ¿Qué había ocurrido en el mundo? Esto es importante mencionarlo, porque el Perú ya estaba en el sistema mundial y todo lo que ocurría en el mundo nos tenía que ver con nosotros, ¿no? Inglaterra había adquirido gran parte del oro y la plata españoles, pero Inglaterra lo había convertido, ya no lo había guardado bajo el colchón, sino que lo había vuelto capital, ¿no? O sea, dinero que se reproduce. Es más, si no se reproduce, deja de ser capital. Y primero había sido capital comercial y financiero, ¿no? Los bancos y el intercambio de bienes y servicios. Luego ya, y lo más importante a partir del siglo XVII y XVIII, capital industrial. Entonces, y eso no pasaba en España, no estaba pasando ya en España. El capital industrial era el que se podía reproducir más rápidamente y permite que países como Inglaterra, Holanda y otros que estaban en el norte de Europa se desarrollen mucho más que España. Entonces necesitaba mercados, ¿no? El capital industrial necesitaba mercados para poder colocar sus productos, sus bienes y también para poder tener mano de obra barata. Entonces empieza a disputarle cada vez más a España hasta llegar a la guerra. Por eso es que España se vio obligado en el siglo XVIII a abrir fronteras. Y también se vio obligado a dividir el territorio de su colonia, ¿no? Antes el virreinato del Perú era casi toda América del Sur, pero como ya era difícil, porque además ya se estaban produciendo desde hacía tiempo las rebeliones del pueblo peruano y otros pueblos de América, ¿no? Las rebeliones indígenas, por ejemplo, se vio obligado a administrar de mejor manera y crea nuevos virreinatos. Se crea el virreinato de Nueva Granada, que es lo que ahora es Colombia, ¿no es cierto? El virreinato del Río de la Plata, que era lo que ahora es Argentina, Uruguay, parte de Chile, Paraguay, y el Perú se ve afectado. La economía peruana, que estaba empezando a comerciar con otros países, se ve afectada. ¿Cómo hace la colonia española para poder sacar ventaja de eso? Aumenta los impuestos. Y esos impuestos iban sobre todo hacia el pueblo, que tenía su chacra, que vivía en las comunidades, que trabajaba en un taller artesano. Por eso es que se produce, por ejemplo, la gran rebelión, la gran revolución de Túpac Amaru y Micaela Bastidas, ¿no es cierto? Por la crisis que se había producido en la colonia española y en el virreinato del Perú. Y eso agita las aguas para que se produzca el proceso de independencia. No voy a detallar sobre ese proceso, creo que ustedes seguramente van a hablar de eso o lo han hablado ya. Fue un proceso que, si bien es cierto, nos liberamos de España, eso fue un avance, pero que no llegó a cumplir los objetivos por los que mucha gente peleó. Por ejemplo, a diferencia de lo que había planteado y había ejecutado Túpac Amaru, en los pocos meses que tuvo el poder en el sur del Perú, eso no se efectuó con la guerra de independencia, porque finalmente la guerra de independencia lo definieron las élites criollas, que estaban ya buscando un nuevo aliado. Ya no era España, sino ahora la nueva potencia que surgía, ¿no es cierto?, y que había desplazado a España. ¿Cuál era esa potencia? Lo acabamos de decir, Inglaterra, ¿no es cierto? Inglaterra, como necesitaba expandir su mercado porque tenía una industria creciente, necesitaba la liberación de las colonias, ¿no es cierto?, para poder comerciar libremente. Y ciertamente cuando se produce la independencia, Inglaterra se convierte en la economía de la que más dependió el Perú durante casi todo el siglo XIX, ¿verdad? Yo diría que inclusive hasta el siglo XX. Y además el Imperio Británico, pues, ¿no?, se convierte en la primera potencia mundial, que inclusive llegó a ser más grande que el mismo Imperio Español, ¿eh? Tenía territorios en Asia, en África, en América todavía, y obviamente también ahí la isla que tienen en Europa, ¿no es cierto? Y también en Oceanía, por cierto. O sea, se había expandido más todavía. Entonces, el Perú llega a su independencia con un modelo de desarrollo dependiente, como había sido también en la época colonial. Ya no éramos una dependencia política de otro país, pero económicamente seguíamos siendo dependientes. Y aquí eso atrasó el desarrollo capitalista autónomo del Perú.
que inclusive de alguna manera ya se había producido en otros países, o se estaba produciendo en otros países de América del Sur, como por ejemplo Argentina, Brasil, México, ¿no? Y mucho más lo que estaba ocurriendo con la ex colonia inglesa en Norteamérica, que fueron los Estados Unidos, que rápidamente producen un desarrollo capitalista acelerado, valga la redundancia, y terminan finalmente, como ustedes saben, ya en esta época, inclusive desplazando a su antigua metrópoli, ¿no? El Reino Unido se convirtió, ahora el Reino Unido es el socio secundario de los Estados Unidos. Eso fue un proceso largo, pero que tuvo un momento de aceleramiento en el siglo XIX. Por supuesto, eso fue a base de quitarle tierras a los indígenas en todo el territorio de Estados Unidos, con matanzas, genocidios, terminaron concentrados en pequeñas reducciones, robándole la mitad del territorio a México y desarrollando una política imperialista desde ese momento hacia otros países. Primero hacia Centroamérica, luego hacia toda América del Sur y luego ya hacia otras partes del mundo. Entonces, el Perú estaba en el siglo XIX todavía bajo el control económico inglés, que además aquí tenía inversiones importantes, por ejemplo, inversiones en lo que eran los ferrocarriles, en la agricultura, ¿no? Pero luego, ya en el siglo XX, ese desarrollo dependiente, que era sobre todo Estados Unidos a Inglaterra, se convierte en dependiente de los Estados Unidos. Entonces, en el Perú se daba en ese momento un modelo económico capitalista dependiente de libre mercado. ¿Qué quiere decir eso? El Estado no controlaba la economía. Era un Estado pequeñito en el siglo XIX, de unas cuantas familias de la aristocracia y de la pequeña burguesía que había en el Perú, ¿no es cierto? O sea, la burguesía pequeña que había en el Perú, que se dedicaba sobre todo a la minería, de una manera, la agricultura. Surgen las grandes haciendas, ¿no? Que cada vez se vuelven más grandes, surge ahí la clase terrateniente, y también algunos se dedicaban al comercio y poquito a poquito a la banca, pero en realidad la mayoría de las inversiones que había en el Perú, las más modernas por lo menos, eran de capital inglés, de capital francés y luego norteamericano. Es importante detenernos en la parte de la agricultura. ¿Qué había pasado con la llegada de los españoles a América y al Perú? La agricultura, que se basaba antiguamente en la comunidad campesina, que era el ayu, o algo parecido, en todo caso la comunidad campesina es algo parecido al ayu, no es lo mismo, en la propiedad colectiva o en la apropiación colectiva de la tierra, pasa a convertirse en propiedad privada. Aparece la propiedad privada de la tierra. Pero curiosamente, la propiedad privada de la tierra no fue tan grande en la época de la colonia como sí lo fue en la época de la República. En la época de la República es cuando ya supuestamente todos éramos peruanos libres. Algunos peruanos se apropiaron de manera salvaje de la tierra de muchas comunidades y pequeños productores entre el siglo XIX y el siglo XX, y surge pues esta casta terrateniente que hasta hace unas décadas todavía existía, ¿no? Y que era una traba para el desarrollo inclusive capitalista del Perú. ¿Por qué? Porque se basaba en relaciones feudales, serviles. No había mercado en esos territorios. El dueño de la tierra era el que acaparaba toda la producción y todo el mercado. Y la relación con el campesino, ¿cuál era? No era con un salario, sino, bueno, como no tienes tierra, vas a trabajar en mi tierra durante 3 días y otros 3 días vas a trabajar para mí. Y a veces esa persona se quedaba ahí de por vida y finalmente era casi como un esclavo. El patrón podía disponer de él para que lo quisiera. Eso pasó durante mucho tiempo en el Perú, hasta el siglo XX, y no permitía el desarrollo del mercado interno, o sea, de las fuerzas productivas capitalistas internas. No había ni siquiera mucha moneda y obviamente el Perú seguía siendo un país atrasado. Esa clase, esa casta terrateniente estaba asociada con la poquita burguesía, los poquitos empresarios modernos que había en la capital, comerciantes, y obviamente con el capital británico, inglés, francés y luego estadounidense. Esa realidad empieza a cambiar a mediados del siglo XX. ¿Qué ocurre en ese momento? Habíamos salido de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo había salido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue el que más ganó en la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos, ¿verdad? Claro, eran 3 aliados contra el fascismo, ¿no? Era Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. Bueno, Francia de alguna manera también, ¿no? Y otros países que tuvieron una participación más pequeña. Pero de los 3 grandes, ¿no? El Reino Unido había quedado destruido por los bombardeos nazis, por los bombardeos alemanes. La Unión Soviética, ni qué decirlo,
20 millones de muertos, ¿cierto? Años de postración. El pueblo soviético tuvo la capacidad de botar al invasor, pero había quedado desangrado. En cambio, Estados Unidos había salido ganador porque en su territorio no se había desarrollado la guerra. Casi no le habían destruido nada. Los japoneses destruyen algunas de sus instalaciones militares, pero que fueron fácilmente recuperables. En cambio, ellos llegaron a Europa, arrasaron en Francia, llegaron hasta Berlín, en Alemania, y también obviamente sacaron del camino a los japoneses. Entonces, Estados Unidos se encumbró como el país que ahora era amo y señor del mundo. Claro, tenía la contraparte de la Unión Soviética, ¿no? Pero eso era en otra parte del mundo. En el Perú estábamos supeditados a la potencia estadounidense, no estábamos asociados a la Unión Soviética. Entonces, ellos buscan expandir su mercado que estaba floreciente después de la Segunda Guerra Mundial, y una de las cosas que hacen es decir, bueno, el Perú es un país que se había dedicado básicamente a la agricultura. Nosotros, como estadounidenses, como gringos, teníamos intereses económicos en las plantaciones de azúcar y algodón, pero ahora también nuestra burguesía industrial necesita salir de Estados Unidos. Ya no le basta con vender sus productos, sus carros, sus electrodomésticos de Estados Unidos hacia afuera. Hay que invertir directamente en otros países. Y miren, el Perú es un país muy atractivo. ¿Por qué? Porque aquí hay mano de obra barata, ¿no es cierto? Como el Estado mantiene a la gente oprimida, entonces los salarios son bajos. Entonces me conviene. Mejor, en vez de venderle, además ya ni siquiera tiene para comprarlo, mejor yo voy y pongo ahí en mi industria. Entonces se da un proceso de industrialización paulatino en el Perú desde los años 50 del siglo pasado. Y esto es el inicio de una lucha por cambios políticos. ¿Por qué? Primero porque en el agro el campesinado estaba harto del dominio de los terratenientes. Habían tomas de tierras, habían protestas, rebeliones, pero además también con la industrialización aparece un nuevo sector social, en las ciudades sobre todo. ¿Qué sector social es? Los obreros. Los obreros, la clase trabajadora, porque todo capitalista o industrial necesita clase trabajadora. En realidad todo capitalista necesita clase trabajadora, sea el sector que sea. Entonces crece la clase trabajadora, se organiza, ¿no es cierto? Aquí ya se habían dado la existencia de partidos de izquierda, eso también es un tema, es parte de otro tema, pero lo menciono. El partido que dominaba en ese momento en los pocos sindicatos que había era el APRA, pero con la crisis que se da en los años 60, el movimiento obrero se radicaliza y se va hacia la izquierda, desplaza al APRA y empieza a movilizarse, ¿no? Entonces, claro, los industriales habían creado industria, pero también habían creado sus problemas, la clase trabajadora. La clase trabajadora se relaciona con los campesinos y empiezan a hacerse organizaciones cada vez más grandes. Producto de esa movilización, ¿no es cierto?, es que se produce el golpe de Estado del 3 de octubre. En primer lugar, como un intento de las Fuerzas Armadas de frenar el movimiento popular. Pero nosotros creemos que lo que ocurrió fue que finalmente las Fuerzas Armadas se dan cuenta de la necesidad de llevar adelante las medidas que el pueblo estaba pidiendo, y se da un proceso además paulatino de radicalización de las medidas del gobierno de Velasco, que lamentablemente es sacado del poder a la fuerza en el año 75, ¿no? ¿Qué hace Velasco con la economía? En el Perú se estaba desarrollando una economía industrial muy tímidamente. Velasco lo que hace es tomar ese proceso y lo lleva hacia un desarrollo mucho mayor, ¿no es cierto? Porque empieza a plantear que aquí había que desarrollar un modelo ya no de libre mercado, sino un modelo de economía social de mercado, como se dice ahora, o un modelo de capitalismo de Estado. Desarrollar las fuerzas productivas internas del Perú, crear un mercado interno, un desarrollo capitalista, pero obviamente también con muchas medidas de justicia social para generar un bienestar en la población que le permita tener dinero y poder dinamizar el mercado. En resumidas cuentas, porque es más complejo, eso es lo que ocurrió en la época de Velasco, ¿no es cierto? Y ese modelo de Velasco de alguna manera se parecía algo a lo que había planteado en los años 30 algunos economistas con la crisis del capitalismo del año 29. También en esa época en el mundo, en los países europeos o del primer mundo, había un libre mercado, pero como hubo una crisis tan fuerte del capitalismo del año 29, se plantea la necesidad de crear un modelo alternativo donde el Estado tuviera un rol importante en la economía. Ya no era tan cierto, como decían los ideólogos del capitalismo antes, de que el libre mercado era el que redistribuía la riqueza y el bienestar a través de la oferta y la demanda, ¿no es cierto? La crisis del año 29 había demostrado la falacia de esa idea. Entonces,
los mismos economistas capitalistas tienen que plantear un modelo alternativo con una fuerte intervención del Estado para poder manejar la economía y proteger a los más desvalidos. Uno de los que plantea eso fue el economista Keynes, ¿no? Entonces aplican esa política a partir de los años 30, ¿sí? Pero al capitalismo europeo no le bastó con eso. Tuvo que aliviar su economía de la manera más cruel, que fue haciendo la guerra. La Segunda Guerra Mundial fue una manera del capitalismo de aliviar su crisis. Fíjense la manera tan violenta a la que tuvieron que recurrir, 70 millones de muertos, ¿no? Entonces, tanto el modelo económico de bienestar, como le llamaban, que era el de Keynes, ¿no? Con fuerte protección del Estado, asegurar los derechos de los trabajadores, como la guerra, alivian el capitalismo y le permiten sobreponerse después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí en el Perú se intentó hacer algo parecido, pero con una diferencia. Se buscó también justamente la lucha por tener una economía soberana, ¿no? Ese fue uno de los principales, objetivos del gobierno de Velasco y de muchos de los que lo seguían, que el Perú dejara de ser una economía dependiente, ¿no? Que tuviera un desarrollo autónomo a través de un mercado interno donde todas las actividades productivas se encadenaran unas con otras y se lograra un desarrollo progresivo de bienestar de los trabajadores y del pueblo en general, y también obviamente de los industriales y de los que estaban en todas las ramas de la economía. Para eso era necesario que el Estado tuviera inclusive una participación en la economía muy fuerte. Acuérdense que se produce la nacionalización de un montón de empresas estratégicas, ¿no es cierto? Primero la International Petroleum Company, de la cual se creó Petroperú, luego se nacionalizaron la electricidad, los ferrocarriles, la aviación comercial, diferentes sectores de la minería, la siderurgia, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, ¿perdón? Bueno, además luego se expropió la prensa, que era ya el aparato ideológico de la oligarquía, ¿no es cierto? Pero también, junto con eso, en este nuevo modelo industrial y de desarrollo autónomo, con fuerte contenido o con fuerte presencia del Estado, se fomentaron nuevas formas de propiedad. Ya no se basaba solamente el país en la propiedad privada, capitalista, o en la propiedad de las comunidades campesinas, ¿no? Que todavía subsistían después de tantos siglos de resistencia contra la dominación, sino que se plantean formas de propiedad colectiva como las propiedades cooperativas, la propiedad social, ¿no es cierto? Un nuevo sector de la economía con una nueva forma de propiedad, o sea, un desarrollo mucho más diverso del país, que era la idea para poder desarrollarnos autónomamente. El problema que ocurrió ahí, desde nuestro punto de vista, fueron varias cosas. En primer lugar, fue un proceso que se interrumpió. Fueron muy pocos años para desarrollarlo. En segundo lugar, esa interrupción no permitió lograr una autosuficiencia financiera del gobierno de Velasco. Entonces, todavía dependíamos mucho de los préstamos de fuera. Entonces, eso generó también la crisis fue asusada por por la oposición, ¿no es cierto? Por la misma oligarquía a través de sus operadores como la prensa, como el APRA, lamentablemente algunos sectores de la izquierda, ¿no es cierto?, que tenían un esquema en la cabeza y que como ese esquema no se había desarrollado, entonces estaban contra Velasco. Abrió el camino para que llegaran, la traición, y a través de la tutela de los Estados Unidos se hicieron un golpe de Estado contra el general Velasco, y ese golpe de Estado interrumpe el desarrollo de un modelo económico alternativo, ¿no es cierto?, con un fuerte contenido social y de desarrollo soberano, industrial soberano. Entonces, cuando se da el golpe de Estado de Morales Bermúdez en el año 75, si bien es cierto, Morales Bermúdez no pudo desmantelar todo el modelo de un momento a otro, lo empezó a hacer poco a poco, ¿no? ¿Qué había pasado? El pueblo peruano, la clase trabajadora, los campesinos tenían más conciencia. No era posible hacer cambios tan radicales, pero ya se estaban haciendo en Chile. La dictadura de Pinochet, que había empezado en el 73, había sido el primer país que había aprobado un nuevo modelo que había surgido, que es el que todavía padecemos en América Latina hasta el día de hoy, que es el modelo neoliberal. ¿Por qué se llama así? Porque es el liberalismo antiguo, pero en una nueva versión. Acuérdense, ¿no es cierto? Hasta el siglo XIX, tanto Europa como América vivían pensando de que el libre mercado podía generar toda la riqueza. El Estado no debía intervenir. Pero con la crisis del año 29 se impone en muchos lugares el modelo de bienestar. En el Perú ocurre de alguna manera con Velasco. Pero ya en los años 60 surgieron una serie de economistas, ¿no? Por ejemplo, Friedrich von Hayek,
o el estadounidense Milton Friedman, que proponen, no, un momentito, eso de que el Estado participe en la economía genera disturbios en el mercado y genera más pobreza. Decían, no, genera inflación. Entonces, tenemos que regresar a nuestros principios antiguos. El libre mercado debe ser el que logre la distribución de la riqueza y el bienestar, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer que el Estado no participe o participe lo mínimo en la economía de un país. El Estado debe dedicarse a promover la propiedad privada, el libre mercado, vigilar que todo se cumpla y, por supuesto, tiene que ser gendarme, ¿no? Debe controlar los disturbios, las amenazas internas o externas. Eso plantean estos economistas de los años 50, 60, y uno de los primeros lugares donde se aplica este modelo como un experimento fue en Chile con la dictadura sanguinaria de Pinochet. ¿Cierto? Que, si bien es cierto, tuvo unos primeros años de aparente estabilidad, luego viene la crisis que acompañó a Chile durante los años 80 y que hasta el día de hoy ellos padecen. Ustedes han visto lo que ha ocurrido en Chile en los últimos años, ¿verdad? La bancarrota del modelo neoliberal, que es en América Latina el lugar donde más antiguamente se aplicó. O sea, en Chile el modelo neoliberal tiene más años que ningún país de América Latina. Entonces, eso también de alguna manera quiso hacer poco a poco Morales Bermúdez, que por cierto era amigo de Pinochet. Ustedes deben saber que Morales Bermúdez participó lamentablemente en el Plan Cóndor, que fue este plan internacional de las dictaduras que vienen en Sudamérica para poder eliminar a toda la oposición, ¿no es cierto? Entonces, y obviamente él también seguía los postulados ya dictados por Estados Unidos. Entonces empieza, y ha sido condenado, ¿no? Pero bueno, no se le pudo ejecutar la pena porque no estaba en el lugar donde tenía que estar. Bueno, en fin. Entonces empiezan a darse medidas, por ejemplo, para desregular el trabajo. Una de las cosas que había hecho Velasco con su modelo de desarrollo social o de capitalismo de Estado era darle muchos derechos a los trabajadores. Y en todo caso esos derechos de alguna manera se expresaron en la Constitución del año 79. La Constitución 79, producto de la lucha del pueblo, en gran parte se debe a lo que ocurrió con Velasco. Eso también tenemos que aceptarlo, ¿no es cierto? No fue solamente la lucha de la izquierda, sino que se dio porque se había dado el proceso velasquista. Entonces, esos derechos que estaban en la Constitución 79 ya se habían empezado a minar desde la época de Morales Bermúdez, y ya en los años 80, sobre todo con el gobierno de Belaúnde, segundo gobierno, se dan más medidas contra la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores, a pesar que teníamos la Constitución 79, ¿eh? Ojo. Bueno, ustedes saben lo que ocurrió en los 80, nosotros estábamos en un contexto de conflicto armado interno, ¿no? Guerra interna, con todo lo que eso significaba, pero también, otra vez, con la democracia vienen las crisis, porque el gobierno de Belaúnde empieza a poner más medidas de libre mercado, a permitir la entrada de más importaciones, a bajar los aranceles, que son los impuestos que se cobran a las importaciones, a desestimular el desarrollo industrial que había estimulado Velasco, ¿no es cierto? Los cordones industriales que ahora existían en Lima y que ya no existen, ¿cierto? Y a empezar a privatizar empresas. Sobre todo, empieza a desestimular el desarrollo industrial. Y otra cosa que hace Velasco también, que hace Belaúnde también, es el que más golpea la reforma agraria, porque empieza a sabotear el desarrollo de las cooperativas y las empresas de propiedad social. Aliándose con la banca empieza a ahogar a las cooperativas. Eso también era parte de la aplicación paulatina del neoliberalismo. Cuando llega Alan García, en sus primeros años, él intenta hacer algunas cosas diferentes, ¿no? Intenta controlar el capital nacional para que no fugue fuera y desarrollar un poco más la industria. Inclusive, acuérdense los que son mayores, en el episodio del 87 intenta nacionalizar la banca. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué intenta nacionalizar la banca? A ver, ¿quién sabe? Los que tienen memoria de eso. ¿Por qué Alan García, que no era, digamos, un revolucionario, ¿no?, se ve obligado a anunciar la nacionalización de la banca que finalmente nunca la ejecuta, ¿no? ¿Por qué cree que lo hace? Había fuga de capitales. Claro, porque él intenta negociar con los empresarios más importantes del Perú para que el dinero que ellos producían, sobre todo la actividad minera, agrícola, se quede en el Perú y se desarrolle aquí la industria y otros campos de la economía. Se diversifique la economía, ¿no? Pero ellos le sacan la vuelta, entonces él dice, voy a nacionalizar la banca, ¿no?
Fíjense, a pesar de mucho que se dice, los trabajadores bancarios estaban con la nacionalización de la banca. Salieron a manifestarse a favor. Inclusive querían medidas más radicales, ¿no? Pero Alan García retrocede. Tranza con la burguesía y retrocede, ¿no es cierto? Y ya después viene su periodo, digamos, más de crisis, donde intenta salvar la economía reproduciendo más dinero de manera artificial, y eso nos lleva a la hiperinflación que tuvimos en el año 88, 89, 90, ¿no es cierto? Que todo, bueno, creo que casi todos aquí lo hemos vivido, de repente los más jóvenes no han sido muy pequeños, pero los que tenemos algo de edad lo hemos vivido. Entonces se produce la bancarrota del sistema democrático liberal que se había dado en los 80 después de la dictadura de Morales Bermúdez, y eso lleva al poder a Alberto Fujimori, ¿no? Y Alberto Fujimori ya es el que se encarga de aplicar de manera integral el neoliberalismo, ¿no? A partir del modelo que se había desarrollado en Chile y que de alguna manera habían intentado también los argentinos con la dictadura de Videla. Ya Fujimori la aplica en un contexto diferente. Ya no así, se había desmantelado la Unión Soviética, el campo socialista, ¿no es cierto? La izquierda estaba en una de sus más profundas crisis de la historia, no tenía poder de representación ni de movilizar a la gente. Además, lo hace con una dictadura, eso sí fue una dictadura. Lo que ocurrió el 5 de abril del 92 sí fue un discurso de una persona que hizo un golpe de Estado, ¿no? Porque lo llevó a la práctica, con tanques y militares, acabó con las libertades que había en ese momento y aplicó el neoliberalismo a rajatabla, ¿no es cierto? Durante todo su gobierno. Las privatizaciones, se quitan derechos a los trabajadores, se da la libre entrada de los productos extranjeros, se desindustrializa el país, el Estado se va a su mínima expresión, y esa mínima expresión además era corrupta. Bueno, siempre había sido corrupta, ¿no? Pero en los años 90 se volvió especialmente corrupta, recordarán, ¿no? Entonces ahí se introduce el modelo neoliberal, ¿cierto? Habíamos dejado un modelo más o menos de economía social, ¿no? Y entra el modelo neoliberal, que es el que hemos vivido en los últimos, hermanos y hermanas, 30 años, y que nos ha traído hasta donde estamos. Los diferentes gobiernos que se han producido en el Perú desde ese momento, inclusive los que sacaron a Fujimori, han continuado la política neoliberal y la han agravado. Porque finalmente el modelo neoliberal es un modelo que impone el capitalismo en un momento determinado de su desarrollo. ¿Por qué el capitalismo busca estos grandes ideólogos, como, entre comillas grandes, ¿no? Como von Hayek, como Milton Friedman? Porque necesitaban expandir más el mercado, y los estados que estaban con estado de bienestar eran una traba para el desarrollo de estas poquísimas empresas que controlaban el mundo. Entonces había que difundir que lo mejor para los pueblos ya no era este estado fracasado, ineficiente, ¿no? Y además, cuando a la gente se le daba servicio, se le volvía ociosa, ¿no? Se le volvía mendiga de las cosas del Estado. Como si esas cosas que nos da el Estado nos las dieran gratis y no fueran producto de nuestro trabajo que va a los impuestos, ¿no? Entonces, se decía todo eso. Me acuerdo mucho, en los años 90 eso estaba de moda. Ahora ya está en crisis ese discurso, ¿no? Aunque todavía mucha gente se lo sigue creyendo, por supuesto, pero ya cada vez menos. En los años 90 estaba de moda. El que estaba contra eso decía: no, tú eres un anquilosado, te has quedado en el tiempo. Ahora la iniciativa privada, y si tú no trabajas no vas a tener plata, pues trabaja, ¿no? Entonces ese discurso vino con la imposición del neoliberalismo en los años 90 y posteriores, y generó pues los problemas que tenemos en el Perú. El Perú se ha vuelto más que antes un país dependiente de los capitales y de la inversión extranjera, y además se da el boom de la minería, ¿no es cierto? Eso coincide sobre todo en los últimos años de Fujimori con el boom de la actividad minera otra vez. El Perú había tenido, por supuesto, actividad minera antes, ¿no? Ya lo hemos dicho, pero en ese momento hay un nuevo boom, y eso generó serios problemas medioambientales, socioambientales, ¿no es cierto? Porque justamente como el Estado no tenía capacidad de controlar la actividad minera por el neoliberalismo, se veía atado de manos y pies para poder actuar. Y por cierto, también los gobiernos no tenían muchas ganas de actuar, ¿no? Finalmente recibían, cada vez que terminaba su gobierno, una enorme cantidad de dinero para avalar esta minería depredadora. Entonces, eso es lo que nos ha acompañado durante todos estos años. Pero este modelo económico ya ha hecho agua hace tiempo, y no solamente en el Perú, sino en otras partes del mundo y de América Latina. Por eso nosotros vemos en los últimos años, yo diría que inclusive más, 20 años, un nuevo despertar en nuestro continente, con gobiernos que han cuestionado el neoliberalismo, porque se han dado cuenta de los resultados
terribles para la mayoría de los países, para la mayoría de cada país. Por ejemplo, en Venezuela, con la llegada del comandante Hugo Chávez. En otros países como Bolivia, con la presidencia del hermano Evo Morales, o los gobiernos que tuvo el compañero Correa en Ecuador hasta hace unos años, ¿no es cierto? Incluso en la misma Brasil, con sus limitaciones, la llegada de Lula al poder durante 2 gobiernos primero y ahora otra vez, también es un cuestionamiento al neoliberalismo que se había dado también en Brasil. Y bueno, también está el caso de Argentina, con sus propias particularidades, etc. En el Perú, por supuesto, también el despertar del pueblo peruano tiene que ver con la crisis del neoliberalismo, porque el neoliberalismo no ha resuelto los problemas del Perú y aún más los ha agravado. Nosotros vemos ahora, por ejemplo, cómo se manifiesta problemas que pensábamos que se habían ya desaparecido del país: la anemia, la tuberculosis. ¿Cómo es posible, compañeros y compañeras, que en pleno siglo XXI tengamos una incidencia tan alta de tuberculosis en nuestra niñez? En otros países eso ya es parte de la historia lejana. Entonces, eso es una demostración, por más que se quieran maquillar las cifras, de que el neoliberalismo ha generado mayor pobreza y mayor desigualdad. El Perú es uno de los países con mayor desigualdad social de América Latina. Entonces, nos hace ver lo inviable de este modelo económico, social y ambientalmente y económicamente. Y bueno, es la tarea ya justamente de los pueblos buscar otros modelos de desarrollo, ¿no es cierto? Y poner en cuestionamiento lo que los neoliberales daban como una religión, como una cosa ya aceptada, que solo la iniciativa privada y sin control del Estado puede ser la que desarrolle el país. Y lamentablemente en estos últimos meses, ¿no?, hemos visto que eso se ha mantenido con la renovación de contratos de ley lesivos a los intereses del país con los mineros, y que en realidad esa es una de las principales razones por las cuales se ha producido este golpe de Estado y estamos en este gobierno. Entonces, todo esto debe llevarnos a la reflexión sobre qué modelo buscar en el Perú. Yo quisiera terminar con esto. No quiero cansarlos, seguramente van a haber más preguntas, de repente el hermano Antaro quiere decir algo. Sería importante, compañeros y compañeras, compatriotas, que miremos un poco al pasado, pero no para quedarnos en el pasado. El pasado enseña, la memoria enseña. Entonces, ¿cómo era la organización económica de nuestros antepasados prehispánicos? No había ahí una garantía de que todos tuvieran alimentación, salud, vivienda y un desarrollo armónico. ¿Cuál era la base de ese desarrollo? ¿No eran acaso estos núcleos, estas células comunitarias, ¿no es cierto?, que sobrevivieron durante miles de años? ¿Por qué no considerar que eso puede ser un punto de partida para desarrollar un modelo autónomo en el Perú que nos lleve a tener realmente soberanía y bienestar y nos ubique como una potencia en el mundo? Creo que debe ser una idea que debemos considerar para plantearnos como gobierno. Eso también pasa, por supuesto, con el tema del orden jurídico, ¿no es cierto? La Constitución del 93 fue la Constitución que, de alguna manera, le dio sustento legal al neoliberalismo. Acabó con un montón de leyes o un montón de artículos que estaban en la Constitución anterior que garantizaban mayor desarrollo social. Entonces, ¿por qué no pensar que justamente la lucha también es por generar un marco jurídico que sustente un nuevo modelo de desarrollo integral del Perú? Pero un nuevo modelo que no surja de la nada, sino que surja de la experiencia histórica y del legado de nuestros antepasados. Que, como decíamos, tenemos el privilegio de tener un país que ha dado un ejemplo al mundo de una historia milenaria con un desarrollo muy diferente al que ocurría en Mesopotamia, Egipto, la India, China, Grecia, Roma. Entonces, esa debe ser una reflexión final para poder pensarla y aplicarla. Es lo que quisiera decir por ahora, queridos hermanos y hermanas. Disculpen que ya no pude usar la pizarra, preferí lo oral. Pero bueno, ya habrá ocasión también de responder preguntas si ustedes tienen a bien preguntar o comentar. Y bueno, gracias de nuevo. Bueno, mis felicitaciones. Ha sido una exposición bastante sintética en la que hemos recorrido bastante historia, inclusive miles de años. Los felicito, sinceramente. Muy bien. Quiero ahondar sobre la exposición, pero también tocar temas contemporáneos. Existe el término que nosotros empleamos bastante que se llama globocolonialismo. Es una terminología nuestra, porque consideramos que la situación un poco ha cambiado.
Sabemos también nosotros que desde 1531 hay un choque de civilizaciones y desde entonces existe recién la palabra Perú y somos peruanos. ¿Quién está ahí? ¿Qué está haciendo la cosa? Entonces, yo me pregunto siempre, porque la exposición ha sido muy buena y también tenemos una serie de expositores que estamos ahondando en otros aspectos de este tema globo colonial. Pero hay un tema que a mí y creo que a nosotros nos interesa mucho. Porque, digamos, la situación poco ha cambiado, solamente ha cambiado de forma. O sea, las condiciones se han modernizado, pero el fondo está idéntico. O sea, nuestra dependencia de Madrid ha sido reemplazada por otras dependencias. Entonces, hay que definir qué es el desarrollo, qué es su desarrollo. Y acá entra el factor de la ciencia y la tecnología. En tanto nosotros no tengamos la materia gris nativa para hacer estas cosas, es muy difícil. Seamos gobiernos de derecha, de izquierda, no caceristas, que logremos pasar del subdesarrollo al desarrollo o abandonar el globo colonialismo. ¿Cómo globo colonizados? Porque cuando hablamos de la esclavitud, hablamos de esclavos y de esclavizadores. Cuando hablamos de globalización, hablamos de globalizados y globalizadores, o sea, perdedores y vencedores. Y hasta ahora estamos entre el rabo de los perdedores. Y no hay otra manera de evitarlo si es que no inventamos cosas así. Entonces es el gran problema que tenemos. Obviamente para eso hay que ganar las elecciones, hay que llegar al poder, una serie de cosas. Pero ganando y queremos cambiar las cosas y no logramos superar este problema de la tecnología, de la autonomía en ciencia y tecnología, vamos a patinar nuevamente. Velasco tuvo ese problema, pero aún así se arriesgó y logró crear un Estado empresario. Los que tenemos acá más de 60, bueno, quizás más de 50, tengo 60, nos acordamos del Estado empresario, era un Estado poderoso. Pesca Perú, Hierro Perú, Minero Perú, Enafer Perú, Centroamil Perú, Cider Perú, Entel Perú, Cima Perú. Era un Estado potentísimo. O sea, fue un proyecto nacional. Nunca hubo un Estado tan potente y fuerte como el Estado Nacional velasquista. Y hay un individuo, un economista, un politólogo, un periodista de derecha, ultraderecha, antinacionalista acérrimo, antisocialista acérrimo, que se llama Jaime de Altao. Yo lo conozco. Y este señor escribió un libro. Y hay que leerlo, ¿eh? Porque ve la visión del enemigo. Y hay que saber la visión del enemigo. Y se llama La Revolución Capitalista en el Perú. Le escribió en el año 2007, cuando yo tenía 2 años en la prisión, recién por la novelazo. Y como en la prisión se lee mucho, llegó a mis manos, lo leí. Y hasta ahora me acuerdo los cuadros estadísticos, porque era pura estadística. Y había un cuadro que tiene una pizarrita. Ahí está, perdón. Entonces había unos cuadros estadísticos que era más o menos el ingreso per cápita de cada poblador peruano en los últimos 30 años. En los últimos 30 años. Y el ingreso per cápita, o sea, era desde 1970 o 68, el año de la revolución, hasta ese año, cuando lo leí, cuando se publicó, era el año 2007. O sea, hasta el 2007. Ahora estamos en 2023. Entonces, él había hecho un cuadro, y los que tienen pueden ver, Revolución Capitalista en el Perú, es un libro, Jaime Altao, vean los cuadros. Entonces me acuerdo que había un cuadro muy interesante y era el ingreso per cápita, PBI per cápita, perdón, no era ingreso, PBI per cápita, en el Perú durante todo ese lapso. O sea, ¿cuánto cada peruano tenía ingreso per cápita? Y era un cuadro muy interesante porque era un dromedario, es decir, era una especie de doble joroba. Venía de abajo, una cumbre acá, una caída acá, y otra cumbre acá, y otra acá, y el resto era toda la bajada. Entonces eran 2 cimas, estaban casi idénticas. Esa era el hito, era la cima de la economía peruana. Pero acá había un problema, que esto era con Velasco, esto era en la política del gobierno de Velasco.
Y esto era en el apogeo del segundo gobierno de García, que entonces gobernaba. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Que este crecimiento era propio. El Estado empresario que les acabo de nombrar. Y este crecimiento era ajeno. O sea, ya no era Entel Perú, era Telefónica Española. Ya no era Hierro Perú, era Shougang, Marcona, China. Y así te puedo decir cualquier cosa, todo. Entonces este era un crecimiento para mí ficticio, para nosotros ficticio. Nos hacen creer, es como que al indio Mitero, Mitayo del Potosí del siglo XVII, le digan, oh, cholo minero del Potosí, cholo Mitayo del Potosí, tú debes sentirte orgulloso. Porque la mina del Potosí o de Huancavelica es la primera exportadora de lingotes de plata para el rey de España. Te estás sintiendo orgulloso, estás creciendo. Entonces obviamente ese es un crecimiento ajeno. Ese es el clásico ejemplo de crecimiento ajeno. Entonces eso se llama globocolonialismo, pues. Ahora, claro, en su versión económica, bueno, será globo neoliberalismo. Entonces nosotros vemos las cosas así, porque la vemos desde tierra firme, no la vemos desde el barco. Porque toda la sociología criolla se ha hecho desde el barco, mirando tierra firme. Son colones mirando a los indios. Nosotros hagamos una economía y una visión geopolítica desde tierra firme hacia el barco. Entonces nosotros los vemos así. Entonces esto es muy interesante, estos planteamientos, porque vamos a hacer gobierno, no me cabe duda. Y estamos desamparados prácticamente en ciencia y tecnología. Yo pregunto, y ese fue el largo lema de Velasco que lo supo afrontar, si somos gobierno, ahorita hay un problema en Antamina. Acabo de enterarme que la comunidad de Yata, en Huánuco, acaba de invadir la mina. Cientos, y yo he visto la filmación, hasta miles podría decir, ha entrado con sus banderas tahuantinsuyanas, nuestra huizala, y ha entrado con sus banderas peruanas. Y hasta hace 3 horas ocuparon la mina, no sé cómo estará el tiempo real ahorita. Quizás los han desalojado, están con... Pero esta es una situación no es nueva en el Perú. Es el eterno combate de nuestro pueblo. Y ahí, supongamos que ganamos la elección. No nos fue bien con las rebeliones y ahora nos va bien con la elección. Tampoco nos fue bien con la elección con la traición que nos hicieron Ollanta en pleno Palacio de Gobierno. Pero bueno, ahora estamos allá afuera, ganas, está solucionando el problema de la traición, no va a haber traición. Seguimos adelante. ¿Qué hacemos con Antamina? Inclusive este puerto de Chancay, ahí hay un mineroducto. Antamina es parte del consorcio de Chancay. Y yo quisiera que ahorita que tiene esta maravilla que se llama Internet, yo recién estoy adaptándome a esto, porque cuando antes eran abuelas no había esto, pueden ver quiénes son los dueños de Antamina. Y son un consorcio que no conocemos, y hay consorcios peruanos, hay sociedad peruana también, hay complicidad. Entonces, ¿qué hacemos con Antamina? Nacionalizar, ¿qué quiere decir nacionalizar? Porque alguien me dijo, mayor, si usted va a estatizar, están nacionalizando las paredes, ¿eh? Están nacionalizando la puerta, el cemento, pero el conocimiento, porque se van los gringos y regresamos allá de piedra. La máquina se malogra y es un problema. Baja la producción y baja todo y después nos hacemos un sabotaje de la derecha y terminamos colgados como los hermanos Gutiérrez en la catedral. Entonces es un problema. Y eso tenemos que resolver nosotros. Por eso, entonces yo pregunto, en un gobierno patriota, o sea, en el Perú el problema es el patriotismo subversivo, un gobierno patriota arrebatado, ya fusilamos presidentes, ya fueron fusilados, ya entramos a la cancha. Tenemos la materia gris nacional de nuestras universidades como la UNO. Tenemos la capacidad para poder, esas máquinas, esa alta tecnología que está en Sauder Perú Cooper Corporation, que nosotros capturamos en la rebelión del año 2000 en Toquepala, por si acaso, Toquepala la capturó por la servita, el año 2000. Si nos sentamos ahí y le damos esto a puros peruanos, somos patriotas nacionalistas, Sauder Perú, Antamina, Yanacocha, Las Bambas, ¿podemos nosotros mantener esa productividad? O nos vamos, ¡fum! Y eso va a ser un problemón. Lo que es como manejar a simios una máquina muy sofisticada. Porque nuestra educación
no está diseñada para premios Nobel. Solamente en literatura, de vez en cuando hay una persona que es también española. Solamente está diseñada para tener lamperos por millones. Entonces, es un problema también educativo. Y si es un problema educativo, también es un problema nutricional. Porque el problema de la educación es proteína. Nuestro alumnado está en un 50% casi anémico. Se duermen en la segunda hora de clases en el guaguasi. Es un material ya, madera malograda, material humano fallado, erosionado. Y con eso tenemos que superar este problema. Este es un problema fuertísimo. Tenemos que seguir debatiendo, tenemos que seguir pensando. Pero hay gente que sí lo está haciendo. Tenemos estudiosos, por eso estamos conferencistas. Traemos todas las sangres, pero todas las causas también. Entonces, compatriotas, lo tenemos como un reto. Pero lo bueno es que ya hubo un intento. Y ese intento, más o menos, con todas sus fallas, criticado y traicionado, logró esta cúspide, esta versión del enemigo, con un crecimiento propio. Y después vino la traición de Morales Bermúdez, su hijo putativo, Fujimori y Montesinos, la Constitución del 93, y comenzó el crecimiento ajeno. Y hasta ahora nos pretenden hacer creer que lo ajeno es propio. Ese es el debate. Entonces, compatriotas, yo de veras te felicito, ¿no? Ha sido una perspectiva que nos da muy fresca y una exposición muy didáctica y muy sucinta, brillante. Te felicito, sinceramente. Ya yendo a lo nuestro, nosotros, como nacionalistas, obviamente, en este caso particular, saludamos la actitud del pueblo de Antamina, la actitud del pueblo de Yata, Huánuco, en esa actitud patriótica de recuperar lo nuestro. Seguramente todavía no hay un planteamiento, digamos, de tinte tecnológico, sino es más que todo sindical. Seguramente, y entiendo que es así, están pidiendo que se termine tal carretera, que se cumpla tales contratos con personal de la zona. Está bien, eso está muy bien esa lucha, pero nosotros vamos más allá. Porque esta cuestión en verdad, en el fondo, apoya la continuidad de la mina. Claro, están pidiendo parte de la ganancia, lo cual es legítimo. Justamente esa es la pelea del pueblo, pedir lo que le corresponde. Pero el problema es que el Estado no apoya eso, el Estado apoya la minera. Y eso va a ser siempre así, en tanto tengamos esta constitución de Fujimori y Montesinos. Entonces nosotros saludamos la actitud de Antamina, del pueblo de Yata, y emplazamos a la minera Antamina a someterse a la voluntad del pueblo. Muy bien, compatriotas, nos vemos. Mañana hay Cine Club acá, yo voy a estar presente, y el día lunes atentos para la directiva que se da para el homenaje al general Juan Velasco Alvarado. Compatriotas, estamos... ya, bueno, yo le doy la conducción acá al expositor. ¿Ah, ya? Bien, compatriota Antauro Humala Tasso, general de pueblos, doctora Huidobro, conferencista, compatriotas. Bueno, me presento ante ustedes, mi nombre es Óscar Apaz Acosta, he llegado de la ciudad de Cusco, Quillabamba, y traigo ese saludo combativo, revolucionario, patriótico, desde el pueblo de Vilcabamba. Nosotros estamos convencidos de que sí tenemos que cambiar este sistema. Desde Manco Inca, Tupac Amaru, Pedro Vilcapasa, Tupac Katari, estamos convencidos de que sí tenemos que hacerlo, como ha continuado últimamente Juan Velasco Alvarado, y seguramente vamos a continuar con Antauro Humala Tasso como el nuevo Pachacuti en estos tiempos. Compatriotas, está escuchando la brillante ponencia de acá de nuestro ponente. Ha hablado terminologías importantes, como ha hablado el equilibrio, que está escrito y consagrado en el santuario histórico de Machu Picchu. Esa palabra de equilibrio está conocida en nuestra cultura como el Yanantin. Yanantin significa equilibrio, significa complementariedad, armonía, paridad, dualidad. Y está
consagrado en el santuario histórico de Machu Picchu, conocido como la Roca Sagrada Inca. Búsquenlo en internet. También está el templo del cóndor. ¿Y qué significa cóndor? El cóndor era, para nosotros, era la representación del equilibrio. Si tú quieres volar en alto, aprende a volar en equilibrio. Utiliza 2 alas. Si hablamos en términos políticos, una ala representa el Estado y la otra ala representa a la empresa privada. Y tiene que volar de acuerdo a cómo soplan los vientos, balanceándose. Ese es el equilibrio que nos han dejado nuestros ancestros. Y también está el Intihuatana, que significa para nosotros el sostén del equilibrio. Entonces, para nosotros, este equilibrio ha sido pues transversal, que no solamente se ha utilizado en el tema político, se ha utilizado en el tema social, económico, hasta religioso. Bien, seguramente hay muchos términos que he hablado, como es la economía de mercado, la economía social de mercado y la planificación. Quiero terminar, ojalá tengamos en otra oportunidad un pequeño espacio para poder un poco también, tal vez desde un punto de vista andinista, cusqueñista, también dar mi punto de vista. Gracias. ¡Causacho Mantaro! ¡Causacho Mantaro! ¡Causacho Mantaro! Gracias, hermano. Sí. Una pregunta nomás. Sí. Acerca de la injerencia del Fondo Monetario Internacional y también de repente de la economía mundial judía, ¿no? O sea, los judíos en lo que es el Perú, ¿nos podría explicar un poco? Bueno, el Fondo Monetario Internacional es importante esa pregunta, ¿no? Ha sido uno de los principales factores que ha condicionado o ha llevado adelante la aplicación del neoliberalismo en el mundo de los años 70, ¿no es cierto? Ha sido uno de los depositarios de la ideología neoliberal. Ya mencionamos quiénes habían sido los ideólogos, pero ha llevado a cabo ha presionado a los estados para la aplicación del neoliberalismo. En el Perú fue uno de ellos, indudablemente. El Fondo Monetario Internacional fue el que dictó prácticamente cómo debía ser la Constitución del 93, ¿no? Es un organismo multilateral, quiere decir que es un organismo que relaciona a los países del mundo, pero que está basado en el capital financiero de los países imperialistas, ¿no? Ustedes saben que la actividad financiera es fundamental en el capitalismo y es la que reproduce además la dependencia, porque es el dinero que se necesitan los capitalistas para poder invertir y para poder crecer, ¿no es cierto? Pero este Fondo Monetario está supeditado sobre todo a un sector de la economía financiera liderada por los Estados Unidos y sus socios de Europa Occidental. Entonces, en los años 70, el Fondo Monetario, al expresar los intereses de estas grandes empresas financieras mundiales, necesitaba también la ampliación de los mercados sin ningún tipo de traba del Estado, y para eso se propagandiza y se prepara el terreno para que se aplique el neoliberalismo, primero en América Latina, porque aquí fue donde se probó, ya dijimos que el lugar de experimento fue Chile, ¿no es cierto? Y luego se llevó a otras partes del mundo, y ahorita se está aplicando inclusive ya hace unos años en el mismo centro del capitalismo, ¿no? O sea, en Europa, en los Estados Unidos. Y el Fondo Monetario ha sido uno de los principales ejecutores de alguna manera, ¿no? El tema judío, ¿no? Nosotros no consideramos que el problema judío es un problema étnico, sino es un problema económico, ¿no? ¿En qué sentido? Que amplios sectores de ascendencia judía que vivían en Europa Occidental, ¿no es cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, impulsados por la élite de ese sector, tienen un plan también de expansión imperial que se concreta con la invasión del territorio palestino, donde se establece y se crea un Estado artificial, que hasta el día de hoy tiene mucho artificial, que es el Estado israelí, ¿no es cierto? Puede ser que en Israel haya un pueblo que sea honesto, pero el Estado ha sido creado de manera artificial encima de la sangre y la historia del pueblo palestino que tenía cientos de años en ese lugar. Entonces, la expansión territorial, en este caso sionista, como se le llama,
judía es uno de los planes de expansión de esta élite judía, en realidad no del pueblo, sino de la élite judía, que también obviamente tiene intereses en el capital estadounidense. Es uno de los principales lobbies, o va a ser uno de los principales lobbies en el gobierno estadounidense, tiene muchísimo poder, ¿no? Está presente tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano, y bueno, obviamente opera también muchas de las políticas de expansión imperialista estadounidense. Por eso que Estados Unidos tiene como uno de sus principales socios políticos al Estado de Israel, ¿no? Eso es un poco lo que, por ahí va el asunto, ¿no? Más allá de la cultura judía o el pasado judío, que es otro tema, ¿no? Que además es cierto, un sector del pueblo judío fue exterminado por el fascismo en Europa, pero es cierto que ahora el pueblo judío, digamos, hay una élite judía que lleva adelante esto. Y además hay que decirlo, los presidentes de Israel ahora son tan fascistas, o más fascistas de lo que era Hitler en su momento, ¿no? No se acuerdan del pasado de sus compatriotas. Por ejemplo, Netanyahu, que está ahorita gobernando Israel, ¿no? La política de exterminio lento del pueblo palestino ahora le aplica a Netanyahu, ¿no? Eso es lo que podría decir al respecto, compatriota. Respecto al problema judío, árabe judío, el partido, nuestra agrupación, no ha tomado todavía una determinación, digamos, oficial, porque recién estamos formándonos. Sin embargo, en la prensa etnocacerista, los que son lectores antiguos podrán ver que ha habido sí un planteamiento nuestro, y es muy interesante el tema árabe israelí. ¿Por qué? Porque ahí entra el factor étnico, por supuesto que sí, pero también hay factor religioso. Hay Toynbee, que es un gran sociólogo, decía que las grandes civilizaciones se basan en las grandes religiones. Entonces, estamos viendo que en el Medio Oriente se forman las tres grandes religiones, el cristianismo, ¿no? Y también tenemos ahí el Islam y el judaísmo, que son religiones hermanadas. Ustedes la ven, el Islam arranca con Abraham, se basa en el Antiguo Testamento. El judaísmo en el Torá es el Antiguo Testamento, el Pentateuco. Y el cristianismo se basa en el Nuevo Testamento. O sea, son religiones hermanadas. Abraham, el padre del cristianismo, era iraquí, era Irak, de Ur. Ustedes ven el mapa Ur, hasta ahora existe, está en el sur de Irak, a orillas del río Éufrates, en la desembocadura. Entonces, para nosotros que somos etnonacionalistas, obviamente este asunto es un poco lejano, es el Medio Oriente, pero lo que sí nosotros notamos, visualizamos que es necesario rescatar y estudiar ese perfil etnonacionalista que tiene el pueblo judío milenario, como también ese perfil etnonacionalista que tiene la cultura árabe, el pueblo árabe. O sea, son dos gigantes que están enfrentando hace miles de años. Los palestinos de ahora son los filisteos de ayer. Y esa tierra prometida que le promete Jehová a Abraham y sus descendientes, esa tierra era ajena, tenía dueños. Esa tierra tenía dueños. O sea, Jehová le regala algo ajeno a su pueblo preferido. Entonces son cosas que nosotros debemos estudiar, pero lo que sí debemos rescatar es lo siguiente: el etnonacionalismo judío. El judío es un pueblo que tiene muchas virtudes que nosotros tenemos que observar. ¿Cuál es la principal para mí? Esa identidad nacional que tiene. Estos pueden estar 20 generaciones en un país y siempre son extranjeros. Siempre son judíos, nunca deben ser judíos. Está muy bien. A mí me gustaría que si tenemos peruanos en Japón, esos 20 años, que esas 20 generaciones se mantengan como peruanos, ¿no? Entonces eso no tenemos nosotros. No tienen ni un pueblo. Entonces tienen una identidad nacional a prueba de balas. Han pasado su holocausto, ahora que se hayan olvidado sus orígenes, como dice el conferencista, es otra cosa. Pero ahí está su historia. Pero también si estudiamos la historia del pueblo árabe, que es una historia. O sea, son dos potencias etnonacionalistas y están que le sacan el ancho ahí. Y justamente el problema político ahí es entre la extrema derecha israelí, el Likud, que se basa, es casi una teocracia. Si ustedes ven la organización del Estado israelí, van a ver que es casi una teocracia. Y por el otro lado también, muchas naciones árabes son teocracias, empezando por Irán, que es la principal enemigo de Israel. Entonces esa cuestión que las religiones no priman, sí. Por eso nosotros que hemos visualizado en nuestro caso, en otra hemisferio, en otro continente, que está lejazo, estamos viendo que si somos gobierno,
Tenemos que levantar ese proyecto de himno nacional de identidad. Porque repito, sin identidad no hay proyecto nacional posible, es imposible. Y ahí tenemos que levantar o rescatar la religión tahuantinsullana, que está, hay que rescatarla, hay que hacer arqueología. Porque tenemos que revalorar, porque la religión no necesariamente es el propio del pueblo, como decía Marx. También tiene un potencial revolucionario desde el momento que la fe mueve montañas. Justamente la resistencia árabe en el Medio Oriente se basa en ese potencial religioso. El 11S es puro potencial religioso. Entonces estamos viendo que nosotros tenemos que, más que un partido político, somos un partido cultural. Y en verdad estas reuniones son buenas porque faltan temas que hay que desarrollar. Faltan temas que hay que desarrollar. Y en ese aspecto el etnonacionalismo de nosotros, como recién estamos entrando en la política tradicional o formal, tenemos que perfilar definitivamente una actitud firme con respecto al nacionalismo palestino, con respecto al nacionalismo israelí. Tenemos que estudiar y en función a eso sacar la enseñanza. Entonces repito, sin identidad nacional no hay proyecto nacional, y es lo que nos falta a nosotros, como que no les falta a los israelitas y a los árabes, pero a nosotros sí. Sigan, compatriotas. Sí, compañero. Quiero aprovechar su presencia porque el día de ayer el ingeniero Taboada, que dio la clase, manifestó de que falta la deuda externa. ¿Nos podría explicar? Que nosotros sostenemos debate público con otras organizaciones políticas. ¿Cuál es la posición del Partido Enocacerista respecto a la deuda externa? Pero ahora no lo voy a desarrollar. Ya. Pero sí tenemos... Pero no... Porque nosotros decimos que vamos a pagar la deuda externa con la coca, con la hoja. Sí, creo que es ya un tema que ustedes van a conversar, sí. Compañero, sí. Me emociona el compatriota que viene de Cusco, de Quillabamba, porque yo he recorrido la ley de la convención. Mi abuelo fue, Domingo Blanco, fue uno de los que se levantó contra la guerra y contra el amonalismo de tratamientos. Y yo hace 2 años estuve en Cusco y recorrí la ley de la convención. Es lamentable, es doloroso. Prácticamente cuando yo converso con los agricultores, ningún agricultor quiere que su hijo sea campesino. Ninguno. Hace lo que sea para que su hijo vaya a estudiar o contratar taxi. Mira el punto. Mayor. Hace 40 años, el Perú tenía el mejor té del mundo. Creo que ningún té, ni el chino, ni el coreano, ni el hindú, podían igualarse al té huiro. Recuerdo cuando mi abuela venía, nos hacía el té huiro, mi mamá lo echaba a la tetera con café pasado parecido, ¿sí? Toda la fragancia de mi cocina era riquísima, inigualable a las personas que han tomado el té huiro. Lamentablemente Fujimori en el 90, con Alan García y Fujimori, destruyeron la cooperativa té huiro. Les aseguro que si se invirtiera 20 millones de dólares para que el té huiro se relance, no tendría comparación ni competencia con ninguna fábrica de miel ni horno. Lamentablemente, esas medidas económicas neoliberales han destruido la agricultura. Y si el gobierno del mayor Antauro, él reactiva la cooperativa té huiro, automáticamente el área de la convención en 3 años se va a relanzar a nivel mundial. Porque automáticamente cualquier persona que tome té huiro jamás lo va a dejar de consumir. El té huiro, por marca propia, arrasaría mercados a nivel mundial. Por eso apoyamos ese nacionalismo industrial que lamentablemente con las ideologías y las políticas nefastas han destruido la economía. Compatriota, ha tocado el tema de la agricultura. Para entender, nosotros vemos las cosas un poco diferentes, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero no dejamos de ser coherentes y ponemos en jaque a otras sociologías, digámoslo así. Hay que tener un detalle bastante en cuenta: la población, el crecimiento poblacional del Perú. O sea, no hay ni un partido político que se ponga a pensar, oye, ¿cuántos somos? ¿Cuántos debemos ser? Yo vengo de las cárceles. En las cárceles hay hacinamiento. En Lima hay hacinamiento. Lima es una ciudad hacinada. En las cárceles, cuando no hay hacinamiento, hay armonía. Cuando hay hacinamiento, los presos se matan hasta por el control remoto del televisor, hasta por un jabón.
Por eso se matan en las cárceles. Es el hacinamiento, porque es la bestialidad que sale del instinto. Entonces tenemos una Lima hacinada. ¿A qué quiero llegar? Hemos hablado de la agricultura. Agricultura. ¿Cuál es la diferencia, yo pregunto, entre agricultor y campesino? Bueno, mientras todos piensan, yo lo voy a responder porque ya lo pensé. El campesino es simplemente una persona que vive en el campo, pero no necesariamente es agricultor. El agricultor, además que vive en el campo, conoce de agricultura, por eso es agricultor. El problema es que acá se confunde campesino con agricultor. Yo le digo porque yo soy de Coracora y tengo un fondo ahí, y esto pasa en todo el Perú. La agricultura está en bancarrota. En Coracora hay comedores populares, comedores públicos, comederos que yo le llamo. Entonces el agricultor ya no le sale a cuenta sembrar. ¿Por qué? Porque es más barato el comedor público. Pagan 2 soles por un menú, va a él, su mujer, hasta le mandan traer. Entonces no vale la pena sembrar porque ni siquiera la cosecha justifica. Yo vivo en Cañete a veces. He visto agricultores que dejan que su camello se pudra ahí porque no sale a cuenta ni cosecharlo. Mejor que se pudra ahí. ¿Por qué? Ahí van los TLCs, pues, los tratados de libre comercio. Entonces a eso voy. Primero, tenemos que ver nuestra demografía. ¿Qué quiero decir? Porque es importante. Nosotros cuando llegan los españoles, hay censos, están las crónicas, teníamos más o menos 1 millón de habitantes. Hubo una masacre, empezó con la pandemia, la conquista, la guerra civil, Huáscar y Atahualpa, todo se juntó. Al primer censo que lo hizo el virrey Toledo en 1572, el Perú tenía 1 millón de habitantes, 1 millón y pico, pues. O sea, había una masacre. Si tenemos en consideración que el Tahuantinsuyo, según consensualmente en las crónicas mestizas, indias, españoles, no bajaba de 10, en el peor de los casos llegaban hasta 20 o 30 millones. Entonces, claro, ahora, pero en 1572, o sea, 40 años después del encuentro de Cajamarca, el primer censo virreinal arrojó 1 millón y pico. 300 años, 320 años después, en la guerra con Chile, antes de la guerra con Chile, en 1876, hubo otro censo. Y hubieron antes otros. Y el Perú, en la guerra con Chile, tenía 2.5 millones de habitantes. Era una extensión más grande que la que tenemos ahora. Era un país semidespoblado. Era un país casi despoblado. Lima no tenía más de 60.000 habitantes en la batalla de San Juan y Miraflores. Entonces, en 1948 hay un censo con Odría, ya el Perú subió de 2.5 a 8 millones de habitantes. Ya comenzaba a haber una explosión demográfica. Y después, en la época de Velasco, en 1973, hubo otro censo y el Perú ya tenía 14 millones de habitantes. Y comenzó la explosión demográfica. Y ahora, en el 2023, se calcula que tenemos 33 millones de peruanos, aparte del 1,5 millones de lumpen laboral venezolano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no hay tierra para tanta gente. La tierra está mal distribuida. Peor, la población está mal distribuida. Yo les digo, es imposible que un ovni se posaría encima del Perú y miraría al Perú y vería cómo está estructurado geopolíticamente y demográficamente el país. Diría, estos terrícolas están locos, nunca van a desarrollar teniendo macrocefálicamente 12 millones de habitantes en su capital. Entonces, a lo que tiene que haber una redistribución demográfica. Los incas lo hacían, tenían los mitimaes, ellos contaban la población. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo recuperamos la agricultura? Primero, dándole rentabilidad. ¿Libre mercado? No, libre mercado manda gancho. Libre mercado se subordina al interés nacional. Es lo que nosotros hemos puesto. Y está. El libre mercado se subordina a la nación. Porque cuando hablamos de libre mercado nos acordamos siempre de esa palabrita de Adam Smith. La mano invisible del mercado. Porque Adam Smith describe la riqueza de las naciones y explica toda esta cuestión del comercio, del país, ¿no? Pero él habla, en todas sus teorías es bacán, brillante, pero él llega un momento en que quiere explicar algo y llega a eso, la mano invisible del mercado que nunca llega a explicar. Una mano divina, hecha por Dios casi. Entonces nosotros siempre nos hemos preguntado, ¿quién es la mano invisible del mercado?
Y como estamos en el Perú y hacemos las cosas como las decimos los enocaceristas, nosotros sabemos que la mano invisible del mercado acá en el Perú con Fujimori era la de Montesinos. Y después de Montesinos fue la de Marcelo Odebrecht, ¿no? Ahí se decidían las licitaciones en la salida del CIN o en el departamento en Brasil, en Sao Paulo. Entonces es la mano invisible del mercado. ¿Qué hacemos nosotros? Rompemos la mano invisible del mercado. La mano invisible del mercado la da el Estado Nacional Soberano y vamos a tener un Estado empresario. Por supuesto que sí, pero también tenemos que desarrollar la agricultura. ¿Qué hacemos con los TLC? ¿Qué hacemos con la importación de alimentos que compiten con nuestra agricultura nativa? Tenemos que cortar, por supuesto que tenemos que cortar. Entonces tenemos que obligar a ir recién nuestros campesinos van a ser agricultores, pero que ahí le vamos a dar rentabilidad. Entonces yo repito, o sea, acá casi no hay agricultores, tenemos campesinos, pero son campesinos desocupados, campesinos sin tierra. Y ahora se vienen a Lima y están creciendo Lima, y ya no en Lima, ya desaparecieron los valles del Lurín, desapareció el valle del Lurín, desapareció el valle del Rímac hace bastante tiempo, y también desapareció el valle del Chillón. Es decir, 3 oasis han desaparecido. Y eso ahorita desaparece Shanghái. Ya está el amor, ya está la ciudad llegando, ya está el Pasamayo, ahorita desaparece Shanghái. Y pronto ya Cañete. Es decir, nuestra arenal, nuestro desierto, desde Tumbes hasta Tacna tiene 23 oasis, que son los 23 valles. Los incas eran ecologistas, respetaban y construían en el desierto, no construían en el valle. Pachacamac está en el desierto, no está en el valle. Caral está en el desierto, no está en el valle. Chan Chan está en el desierto, no está en el valle. Así sigo. Hay que ser bien imbécil para construir en el oasis. Tengo un amigo que vino de Argelia y me dijo que la capital de Argelia, Argel, yo le dije, oye, ese es el Sahara, se dice Sahara, me dice, arenal, arenal. Y por Argel pasa un río, sí pasa un río, me dice. Y han construido la ciudad de Argel, ¿está en el río o está en el arenal? Bueno, está en el desierto, por supuesto. Igual que el Cairo está en el desierto, las pirámides están en el desierto, la Antigua está en el desierto, porque es bien baboso para construir en el oasis. Pero acá sí al revés, porque acá vino pues un tal Pizarro, dijo, no, pues yo soy pues yo construí en el oasis, en la plaza de armas. Y toda la gangrena es irreversible. 12 millones destrozando 3 valles, y todos los valles. Esto es ecologismo, no es ecologismo. ¿Cómo podemos despegar? O sea, estamos ya como enfermos cancerígenos terminales, porque quizás yo le hablo a mi esposo y tenemos que recuperar los valles. Tenemos que recuperar las 20.000 hectáreas que tenemos que destapar cemento, pues. Mancarar los barrios que están en la parte baja, Miraflores, San Isidro, Jesús María, pero los cerros, los conos no van a mancar porque el Arenal. Villa Salvador está en el Arenal, Pachacútec está en el Arenal, San Cristóbal está en el Roquedal, solamente en el valle están los... Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es un reto. Tiene que haber un desplazamiento, una locura, no lo sé, pero por lo menos planteémoslo, pensemos, soñemos, ¿qué hacemos? Somos Estado Nacional. Es necesario un Pachacútec después de 500 años. Pachacútec es transformador de la tierra. Ese fue el mérito del primer Pachacútec, o no sé cuántos Pachacútec habrá habido antes. Pero me llevaba a tal caos que ya no da más. Entonces yo me río, tren eléctrico, pero no puede haber eso. Tenemos que desaguar Lima, desatorar Lima, tenemos que desatorar el water. Fronteras vivas. Fronteras vivas, cualquier cantidad. Tenemos millones desocupados. Hay un compatriota que es médico, del partido no cacerista. Yo cuando estaba preso, bueno, ya está en provincia, y le pregunté, ¿me fue a visitar a la base naval una vez? Y yo le pregunté, ¿dónde estás trabajando, compatriota? Y me dijo, estoy en salud acá en el centro de Lima, me he acercado por las Malvinas. Yo que estaba ya, tenía como 15 años en prisión, para mí una noticia de afuera muy importante, pues, ¿no? Entonces le pregunto, oye, ¿cómo? Se me ocurrió preguntar, oye, ¿y cuál es la...? Mire la pregunta que le hice, ¿y cuál es la enfermedad más común en el centro de Lima? De mi país, la capital de mi país. Miró el techo, miró. Todos están quemados. Todos tienen ETS, enfermedades de transmisión sexual. Claro, me dijo eso, perplejo. Usted me dice, esto es Sodoma y Gomorra. Y son expertos en ir a pedir descansos médicos, o sea, cómo estafar al Estado. Y me dicen, no, doctor, si no me da descanso médico, le digo, con 10 soles me da mi descanso médico. O sea, es un lumpen, una plebe. Es la plebe del Coliseo Romano, en la época de los Césares. Entonces, el país está llenando esa es la desgracia. En cada departamentito de 80 metros viven 20 personas.
3 familias, el nieto, el hijo, la pareja, todos viven, se matan por el jabón. No hay, o sea, ¿a qué voy? Tenemos un problema de seguridad nacional, porque se está incubando un problemón, porque el desempleo es un problema de seguridad nacional. Una persona que no gana bien, que no tiene trabajo, no puede ser buen esposo, no puede ser buen hijo, no puede ser buen padre. Es el problema que tenemos todos, y más aún, el pueblo. Entonces es un problema de seguridad nacional dentro del desempleo, esta situación que estamos viendo que es caótica, y que, repito, si no desatoramos el guato, o sea, si no hay, no nosotros, o sea, cualquiera que llegue al poder, si no logra reorganizar poblacional, demográficamente el país, nosotros, descentralizando, porque Lima no puede, si queremos ser potencia, o sea, si queremos seguir siendo lo que hemos sido hace 500 años, o sea, humanoides, no hay nada que hacer, sigamos poblando Lima, más rascacielos, más, porque también al sistema le conviene que el mercado esté concentrado en una parte. Entonces, acá bien nos dan como productos como la teoría de la granja de chancho, que cuando los chanchos comienzan a gritar, el extranjero le lanza más camotes, y ahí se calma. Y después empieza el ruido político otra vez, que comienzan a gritar, a chillar, y le lanzan más camotes. Populismo. Pero eso va a ser siempre el eterno problema, y siempre vamos a estar unidos indignados. Entonces, creo que nosotros tenemos, por eso somos centros nacionalistas, una nueva geopolítica. Y esa cuestión tenemos que nosotros dar la solución. Hay pensadores, por supuesto, hay pensadores brillantes que tenemos, pues, hay que buscarlos. Porque pues, son brillantes, pero por ser peruanos y ser nacionalistas están escondidos, están en el anonimato. Sus tesis están ahí, empolvándose en las universidades. Entonces nosotros vamos a rescatar la materia gris nacional. Vamos a rescatar a todos estos intelectuales, profesionales que están en nuestras universidades. Pues bueno, yo quisiera saber, si somos Estado Nacional, ¿cuántos ingenieros de minas necesitamos? ¿Cuántos ingenieros necesita el Perú? ¿Cuántas minas tenemos? ¿Cuántos profesores de matemáticas necesitamos? Entonces no hay o sea, esto es un sálvese quien pueda, no hay planificación. Las universidades votan facultades, entonces salen miles de profesionales que no. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo esto? ¿Saben por qué? Porque yo he sido, mi profesión es militar. Soy oficial del ejército peruano en arma de infantería. Y cuando entré a la escuela militar de Chorrillos, y así es en todas las escuelas militares del mundo, no solo ahora, sino el siglo pasado y hace 50 años. En China, en Egipto, en Suiza, o en Cuba, o acá. Siempre es así. Es inconcebible. No puede ser que un peruano que entra a una universidad militar, que es la escuela militar de Chorrillos, en el caso nuestro, después de culminar sus 5 años, yo salí con trabajo. A mí, después de mis 5 años, el presidente de la República, en ese tiempo Belaúnde, de su segundo gobierno, me entregó mi espada, me entregó mi pistola y me entregó mi despacho oficial. Y de ahí me fui a un cuartel, y todos los años salía cambiado de colocación y nunca me faltó trabajo. Y no me podía faltar trabajo si yo me quedaba en el ejército durante por lo menos 40 años. O sea, el Estado me daba mi trabajo, mi cuartel, porque si no, no me daba la vacante para ingresar a la escuela. Porque ellos dan las vacantes, sabemos cuántos tenientes necesitamos, cuántos artilleros necesitamos, cuántos oficiales de caballería necesitamos. Eso está planificado. Y cualquier ejército. Pero acá, si yo me meto a una universidad nacional como la UNI, me saco 5 años el ancho trabajando, estudiando ahí, porque la UNI es fuertísimo el ritmo. O en San Marcos, o en la Católica, son universidades respetables. Y salgo después de 5 años, tengo que buscar trabajo. O sea, el Estado me educa y después me abandona y tengo que irme al extranjero a taxear. Entonces la materia gris nuestra está siendo desperdiciada, nuestros amores están siendo desperdiciados. Entonces eso no lo puede permitir un Estado nacional soberano, no puede destrozar, no puede descuidar a su materia gris, a su intelectualidad, a sus amautas. Porque desde que el último amauta fue matado por el arcabuzazo del último Almagro Pizarro, luego de elucubrar las dimensiones matemáticas de alguna ingeniería, desde entonces no hemos creado nada. Todo viene de afuera. Solamente exportamos piedras. Y las exportamos mal todavía porque dicen que esas piedras van mezcladas con otros minerales. Entonces, lo que ha hecho la exposición acá con Patriota es brillante. Ha pintado a broches enteros todo este saqueo. Pero, ya, como sabemos, salvo el poder, el resto de institución. Entonces, apuntemos al poder, compatriotas. Apuntemos al poder. Y eso lo vamos a hacer. Gracias, compatriotas. Vamos por terminada esta reunión con nuestras siempre 3 vivas. ¡Viva el etnocacerismo!